emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Pues lo que me inspira mucho son mis vivencias personales, ¿no? Y creo que es mi catalizador para procesar, pues, el ser que soy y en general el ser humano, ¿no? O sea, de entenderlo, pues de aceptarlo también, como las cuestiones, pues, de luz, como también las cuestiones oscuras, y tratar como de plasmarlo en papel, ¿no? Siento que es como en esos momentos en los que te piden en la primaria así de que te voy dictando y tú lo vas escribiendo para que lo vayas como mentalizando. Creo que ese es mi proceso también, ¿no? Y es la forma en que puedo, pues, entender la vida también. Entonces creo que esa es como mi mayor inspiración, que es, pues, mi forma de entender la vida, ¿no? Me llamo Luna Inés Delgado Monreal, mejor conocida como Luna Monreal, y soy artista visual. Y eso básicamente, nuevamente decir de que, pues, es eso, ¿no? O sea, como que sí lo escogí al final, pero digamos que mi destino a estudiar Bellas Artes fue un poco, moldeado por mi familia, porque mi familia pues siempre estuvo ligada a las artes visuales o a las artes en general. Entonces, en lo que es como particularmente Bellas Artes, ahí está Yulia Akhmadeva, que es una artista rusa mexicana. Entonces, ahí fue como de que mi tía Ivonne decía así de que no, pues tú tienes que estudiar en Bellas Artes por esta persona en particular, ¿no? Y yo quería arte y diseño, pero al final pues no pude quedar en el primer examen y pues me fui como para no tener un sabático a estudiar en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y al final pues me gustó mucho y dije, no, pues ya aquí me voy a quedar. Y yo entré en Bellas Artes principalmente por pintura, pero terminé más ligada a la gráfica, ¿no? Por ejemplo, mi mamá desde muy pequeña dibujaba. Hacía artes gráficas, también estuvo mucho tiempo muy ligada a cuestiones de diseño editorial. De hecho, está muy ligada en cuestiones de diseño editorial. Hacía como cómics, antes pintaba mucho, pero ahora pues está absorta en el periodismo, ¿no? Pero yo creo que fue ahí en que empecé como a adentrarme en las artes visuales. Y por ejemplo, de parte de mis tíos, mi tío es escritor y es poeta. Mi tía Bárbara pues antes también se dedicaba a las artes visuales. Ahora pues está en otro ámbito que también es visual, que es el bordado, pero sigue siendo pues arte al final de cuentas. Y mi tía Ivonne estaba de periodista en cuestión de cultura. Entonces pues siempre estuve como muy sumergida en el ámbito. Y también mi abuela es maestra en la Casa de la Cultura y es escritora y poeta también, ¿no? Entonces, pues digamos que pues es de eso, ¿no? Mi ámbito familiar siempre estuvo absorto, pues desde muy jóvenes también ellos en las cuestiones de artes, ¿no? Entonces, pues ya fueron encaminándome a las artes visuales, porque aparte todos terminaron estudiando en CEDAR también. Entonces, pues ya ahí fue como, mi mamá lo único que tenía claro era así de que yo no sé qué va a ser de tu vida, lo único que sé es que estás destinada a estudiar en CEDAR y ya. Y así, ¿no? Y pues ahí fui como moldeándome, ¿no? A partir de CEDAR también. Sí,
Curiosamente yo entré a Bellas Artes por Julia, pero me tocó en pandemia, entonces nunca la conocí hasta ya mucho después, ya pues egresando, más bien como por mismas cuestiones del ámbito artístico, pues fui ligándome con ella. Pero digamos que pues mi desempeño, mi maestra principal es Carolina Ortega, que ella también pues es maestra de Bellas Artes en el ámbito de la gráfica, y ella sobre todo pues fue con la que me empecé a entender lo que era la cuestión del grabado y la estampa, ¿no? Y pues la que hizo que yo me deslindara de la pintura, ¿no? Fue con ella, ¿no? Y aparte pues el ámbito artístico, sí es cierto que hay como mucha cuestión de ego, de pelea, pero también está la otra parte que es muy maravillosa y muy bonita, y más en la cuestión gráfica, que siempre tiene que ser sí o sí colectiva, ¿no? Para hacer o sea, yo aprendí en Bellas Artes que para hacer un grabado requieres por lo menos de una persona más, ¿no? Porque tú puedes ser manos limpias, pero la otra persona tiene que entintar o ayudarte a entintar, o viceversa, ¿no? No puedes ser tú solo. Tal vez sí, pero es más difícil el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que permanezco también en parte por esa colectividad que he estado aprendiendo pues a lo largo de mi carrera de Bellas Artes y ya egresando también, ¿no? Pues entré en presencial, pero ya creo que 2 últimos años me tocó en pandemia, y fue justamente cuando me tocaba con la maestra Julia. Pues es muy difícil como en el ámbito técnico artístico, porque pues por ejemplo mi casa, que es muy pequeña, no puedo utilizar materiales muy básicos para hacer mi trabajo, básicamente por los solventes, los olores, porque se encierran en el espacio, ¿no? También, por ejemplo, en la gráfica usamos mucho en el grabado específicamente, usamos mucho la máquina calcográfica o tórculo, que es una prensa que tiene un rodillo enorme que va como aplastando como las matrices para que se vayan como traspasando las imágenes al papel, ¿no? Eso es muy difícil de conseguir, básicamente porque es muy costosa la máquina, y aquí en Morelia pues sí hay como espacios que tienen como pues las máquinas, pero uno tenerlo individualmente es muy difícil. Yo me considero una persona muy privilegiada y muy consentida por mi familia, y mi madre me consiguió un tórculo, me compró un tórculo, ¿no? Y fue ahí como en pandemia pude sobrevivir, porque me compró un tórculo, ¿no? Pero antes de eso tenía que hacerlo así con mis manos, tratar de traspasar la impresión al papel, o buscar otras técnicas similares que sean como más económicas, más sencillas de trabajar, a tener que estarme desplazando con COVID en ese momento, y arriesgarme, ¿no? Yo creo que empecé justamente porque empecé a tener también clases con Julia, y ya también en cuestión tenemos una materia ya a finales que es proyecto pues de titulación, que hay con Carolina, mi maestra Carolina, empezamos a hacer lo que son como libros de artista, que es como un poco esto, y son como recursos como multidisciplinarios, ¿no? Y más pues expandibles, como en respecto a las técnicas y a los lenguajes visuales. Nos dio como muchos ejemplos, vimos también como ya después de pandemia nos enseñaron como libros de artistas. El libro de artista, o sea, tiene como el concepto de libro, sin embargo no es un libro como tal, ¿no? Puede ser pues los lenguajes pueden ser como muy variados, ¿no? Y también las técnicas y los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es mi primer libro de artista. Lo hice más bien en un taller en pandemia, en línea, con una artista visual y poetisa que se llama Amanda Caballero. No recuerdo de dónde es, creo que es de la CDMX. Pero, por ejemplo, con ella también empecé a descubrir como otro tipo de lenguajes, ¿no? Y descubrí ya con la maestra Julia y con Carolina que podía integrar como la cuestión gráfica o el grabado y la estampa
también a libros de artistas, ¿no? O incluso añadir como otros tipos de materiales a la imagen bidimensional, ¿no? Como para darle como ese plus. Y aparte yo me considero que desde que como que descubrí eso, ya no sé cómo no dejar de trabajar con eso. Me cuesta ya mucho trabajar como imágenes muy simples, como en blanco y negro. Yo necesito forzosamente ya añadirle tan siquiera un color o añadirle algo de, pues eso, ¿no? De hilo, no sé, de papeles texturizados, ¿no? Porque siento que realzan como la imagen y tal vez también como que le dan un impacto visual como más profundo o incluso como que se entiende mucho mejor lo que quiero decir con la imagen, ¿no? Pues supongo que en mis referentes, por ejemplo, el primero es pues mi maestra Julia. Creo que ahora justamente tengo mucho influencia de ella porque pues sí, la verdad su trabajo es maravilloso. También pues desde incluso antes de Bellas Artes, ya en CEDAR también fui súper fan de Francisco de Goya. Entonces creo que esa es mi inspiración más como en la cuestión de dibujo, de que quiero tener como esa soltura o ese tipo de técnica o ese tipo de expresión, ¿no? Que creo que tal vez nunca consiga porque pues no, es difícil alcanzar a ese tipo de maestros. Pero creo que ahorita yo, pues lo que me inspira mucho son mis vivencias personales, ¿no? Y creo que es mi catalizador para procesar, pues, el ser que soy y en general el ser humano, ¿no? O sea, de entenderlo, pues de aceptarlo también, como las cuestiones pues de luz, como también las cuestiones oscuras, y tratar como de plasmarlo en papel, ¿no? Siento que es como en esos momentos en los que te piden en la primaria así de que te voy dictando y tú lo vas escribiendo para que lo vayas como mentalizando. Creo que ese es mi proceso también, ¿no? Y es la forma en que puedo pues entender la vida también. Entonces creo que esa es como mi mayor inspiración, que es pues mi forma de entender la vida, ¿no? Voy a decir de aquí de Michoacán, está Janine Xochicale. Ella estuvo conmigo en Bellas Artes, no es de mi generación, ella creo que es 2 generaciones arriba, pero o sea, desde que yo vi su trabajo, o sea, fue como, no manches, yo quiero dibujar como tú, no me gustaría tener como ese control como de las luces y las sombras del dibujo. Ella sería una, Julia otra, también de aquí en cuestión como grabado que es más mexicano, es Artemio Rodríguez. Este es mi primer grabado, creo que en linóleo, pero es justamente como de un sueño que tuve que me perseguían en la noche en la calle, y justamente estaba haciendo el grabado y pues momentos como días después me pasó justamente eso, ¿no? Entonces pues dije, wow, o sea, siento que fue como materializarlo en papel, pero siento que lo materialicé a la realidad también, ¿no? Y pues creo que es ese como el que podría decir. Catárticos también son tal vez como los retratos que suelo hacer, pero como que siento que es muy difícil hablar de ellos porque como son muy personales, es muy difícil como deslindarse todavía porque no hay como mucha distancia, ¿no? Pero por ejemplo uno que está acá, que es justamente esta cuestión pues dual como de las dualidades que tenemos como seres humanos, como individuos, que queremos como algo pero al mismo tiempo estamos como en esta pelea con nosotros mismos, pues podría ser como esa, ¿no? Y estoy haciendo justamente una serie como de esas circunstancias, como en distintos momentos o en distintas situaciones o con distintas personas, ¿no? Que son como muy catárticos.
tengo, por ejemplo, estas dos técnicas, ¿no? Que es como esta, que suelo hacer en grabado o en relieve, o también ahora en serigrafía, que por ahí debe andar una serigrafía, que es como más, pues eso, ¿no? Que decía, sonírica, más caricaturesca, más colorida, y en la que tengo como más libertad, como pues justamente de jugar, pues no sé, con personajes, con historias, a comparación como de esta otra que, por ejemplo, utilizo más como en aguafuertes o dibujo como tal, litografía, en donde pues son como imágenes como más serias o trato que sean como más serias, en las que abordo cuestiones, pues esto que te decía de la introspección, ¿no? O cuestiones más vivenciales, ¿no? Que sí quiero que, para que no, justamente como que no sean como tan serias y tan grises, pues me gusta añadir como estos elementos de color, justamente como para que no sea como una imagen así tan totalmente realista, ¿no? Sino que tenga como una cuestión como más metafórica o más poética, ¿no? Y pues rara vez siento que logro como juntar como esas dos partes. Sí lo he hecho, pero siento que me cuesta mucho, ¿no? O necesito como separarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuestión como de grabado en relieve o en este tipo de técnicas que hago cosas más coloridas, por ejemplo, tengo una que es la Chabela, creo que no traje la placa, que es esta, ¿no? Que tal puede verse como serio, pero justamente traté como de unir como esas dos partes, en el que traté de unir como la cuestión de la canción de La Llorona con un retrato de ella, ¿no? Y creo que la misma técnica como que prestó a que no fuese como una imagen tan seria, y pues para poder jugar como con la cuestión como de la textura, como del cráneo, pero creo que también es en parte la técnica, ¿no? Que se presta como para hacer como esos juegos, pero rara vez logro como, yo creo, como conjugar justamente como todos esos lenguajes en una sola imagen, ¿no? Sí necesito como de vez en cuando separar, pues por la misma condición de mi personalidad, ¿no? Que necesita siempre como estas cuestiones duales, pues mantenerlas separadas, ¿no? Pues estuvo muy padre, pues es como en todo, ¿no? Ahí tiene sus luces y sus oscuros. En cuestión de estampadas, fue una experiencia muy, muy bella, porque justamente yo creo que fue más para mí que, o sea, mi motivación era justamente hacer una cuestión como colaborativa, o por lo menos hacer un diálogo entre puras mujeres que se dedicaran al grabado y la estampa, que sí se logró por un corto periodo, que fue cuando estuve como organizando esa exposición, pero sobre todo era para mí, ¿no? Para ver cómo yo trabajaba como en esos ambientes, ¿no? En lo que fue estampadas fue muy preciosa la experiencia, porque fue con puras mujeres y se hizo como un ambiente muy ameno y pues esta cuestión. Y al final como que toda la toma de decisiones pues partió conmigo y con Isela Mora, que lo hicimos en Errante, que ella es pues de las fundadoras de Errante, que pues se hizo como una cuestión muy amena, ¿no? Para llevarlo a cabo. Pero en cómo lo estelar, como fui muy, muy ambiciosa, entonces convoqué, si no mal recuerdo, a 42 artistas. No recuerdo cuántas estrellas junté, pero eran justamente 4 estrellas por persona. Y recuerdo que el proyecto me lo aventé durante, creo que 2 meses y medio, en el que pues la idea era que fuera una cuestión de gráfica expandida, o sea, hace que la gráfica no se, o sea, el grabado en esta ocasión no se quedase en lo bidimensional, ¿no? Sino que se pudiesen trabajar como con otro tipo de técnicas o también con otro tipo de lenguaje, ¿no? Que yo quería hacer una instalación que fuera en Errante, ¿no? Entonces mi idea era que justamente los artistas pensasen en cómo trabajar la gráfica bidimensionalmente a partir de una estrella. Como lo estelar es
La temática era justamente rememorar a artistas grabadores pues ya muertos, y justamente hacer como esta cuestión así como pues romanticona y metafórica, pues de que se quedasen como en una estrella, ¿no? Entonces, pues estuvo muy padre, realmente hubo muchas estrellas muy bellas. También siento que la exposición como tal pues fue un éxito, pero para mí físicamente y emocionalmente fue muy agobiante porque es muy difícil organizar a 40 y tantas personas en cosas tan básicas, ¿no? Siento que la cuestión colaborativa aquí en Michoacán todavía es como muy difícil, sí se hace, pero tal vez todos tenemos una idea de colaboración muy distinta y por lo mismo el trabajo se hace muy difícil, pero al final pues Cúmulo Estelar por lo menos fue una experiencia pues agridulce, ¿no? Fue muy bella, pero también fue muy agobiante y muy cansada y la cual no sé si quiera volver a experimentar por lo menos en un tiempo muy corto, ¿no? Ya luego pues tuve hace poco mi exposición individual, que también fue muy cansado, pero pues eso ya era mero trabajo pues mío, ¿no? Organizarme conmigo, ¿no? Y pues realmente organizar exposiciones o proyectos siento que es muy gratificante, pero sí es de armarse de mucha paciencia con uno mismo y con las otras personas, ¿no? Okay. Con respecto a lo que fue primero mi exposición individual, fue muy emocionante, pero fue muy intenso, ¿no? Porque pues me la aventé como en un mes y medio. Ay no, en 2 meses, perdón, máximo, sí. La organización. Ay, ya no sé, pero para mí fue un tiempo muy corto, ¿no? Porque pues las agendas del Secretaría de Cultura siento que luego son como muy, resuelve ya rápido, ¿no? Entonces fue muy fugaz todo el proceso. No creo que fue caótico porque al final no me considero una persona caótica, siento que sí puedo mantener cierto orden en mi desorden también. Y pues lo pude llevar a cabo, hice una rifa, porque lo más complicado en la exposición fue recaudar dinero para básicamente enmarcar los cuadros, ¿no? Y fueron pues casi 13,000 pesos de la pura montada de las obras en cuadros. Entonces lo que hice fue organizar primero una rifa, luego pues meterme un montón de bazares de venta para pues justamente seguir recaudando dinero para mi exposición, y ya luego fue pues ver cómo trasladábamos pues toda la cuestión de los cuadros a Pátzcuaro, porque aparte ese fue otro factor importante que fue pues que no es aquí, fue en Pátzcuaro, ¿no? Entonces el traslado de aquí a allá, de allá a acá siempre era como muy agobiante, pero dentro de lo que cabe siento que lo que fue la dirección pues de Jesuita, que fue en donde se hizo, fue muy accesible y por lo cual a mí se me facilitó muchas cosas, pero al final se logró y pues en la inauguración yo estaba al borde del llanto por todo lo que implicó, pero al mismo tiempo al borde del llanto por la emoción, así de que jaja, en mi rockstariada, así de gracias a todos por venir, así, ¿no? Pero fue pues increíble, ¿no? O sea, la experiencia de una exposición individual pues creo que todo artista visual la debe pasar. Y ya luego quedé seleccionada ya no me acuerdo, pero fue en el extranjero también. Pero esa fue de la que me comentaba que hablábamos ahorita, de que sí tuve que mandar la obra. Y ahí la experiencia, pues digamos que un poco desagradable es el costo de los envíos, porque yo solo envié pues algo así, y fueron 2,000 pesos del envío. Entonces, pues digamos que eso es como pues la zona oscura pues de participar como en el extranjero, que es el envío, ¿no? Y por suerte pues el mío sí llegó, pero sí me había informado de otros participantes que participaron justamente en esa exposición, en las que no les llegó
la obra por cuestiones de aduana o yo qué sé, ¿no? Y pues en eso, pues que hay que seguirle básicamente, o sea, pues si uno quiere seguir creciendo, o sea, está padre y todo eso, pero pues uno tiene que seguir haciéndolo, ¿no? O sea, nadie va a llegar a, o sea, yo creo que justamente esto es porque uno busca pues autodifundirse y autopromoverse, ¿no? Y pues solamente queda estas experiencias como motivación de que sí pues es el resultado de un periodo de trabajo pues medianamente largo, entre comillas, y pues que si uno quiere seguir como en ese camino o mejorarlo, pues que tiene que seguir chambeando, ¿no? Entonces, eso es como lo que puedo decir. Yo veo que hay un enorme problema en la actualidad de pedir las cosas y de saber recibirlas. Entonces, yo diría eso, saber pedir y saber recibir, ¿no? A mí me cuesta mucho y en algunas ocasiones, pues, se me han pasado oportunidades por no saber recibir, por inseguridades propias, por el miedo, yo qué sé, ¿no? Y a su vez por no saber pedir también me he perdido muchas oportunidades, ¿no? Ya luego se me pasó y ya me volví bien pediche y ya no hay nadie que me soporte, ¿verdad? Pero la verdad es que siento que eso me ha abierto camino, o sea, es eso, o sea, es buscar, o sea, también es mucho bajar el ego, entender que pues el ego no le funciona a nadie, ¿no? Entonces, es pues mejor eso, ¿no? Ser, pues compartirse uno, como que los demás compartan contigo y saber buscar, saber pedir y saber recibir, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me ha abierto camino justamente después de Bellas Artes es que yo decidí obligarme a meterme en distintos espacios de creación gráfica, en el sentido de ir a producir mi trabajo y ver cómo los demás, cuáles eran sus dinámicas, cuáles eran sus propuestas visuales, ¿no? Cómo eran esas personas, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, tener como mucha accesibilidad, pues a conocer. Mi Instagram, porque el Facebook ya nadie lo usa, es Luna_Monreal con 2 O's y una sola R. Y también hay una cosa que no me acuerdo cómo lo tengo mi usuario, pero se llama Kaleido y ahí es una página para artistas. Entonces ahí básicamente tengo mi portafolio, entonces por si quieren revisarlo está Kaleido y creo que estoy como Luna Monreal también y ya. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó